Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Moraga y soy el director técnico de ciberseguridad del Campus Internacional de Seguridad. Lo primero que quiero es daros a todos las gracias por estar esta tarde con nosotros y por el interés que estáis mostrando en el curso. Dicho esto, voy a dar paso a mi compañero, Jonathan Moraga, para que se presente. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias, como ya ha dicho mi compañero, por estar aquí en esta presentación. Yo soy pentester y profesor en el Campus Internacional de Seguridad ETIC y os voy a dar algunos de los módulos de este curso. Entonces, no sé si vamos a esperar a que entre alguna persona más o damos ya comienzo a empezar con las diapositivas. Sí, vamos a dar comienzo. Vamos a ir explicando un poquito en qué va a consistir el curso, a quién va orientado y qué podemos esperar de él. No obstante, como esta pequeña introducción va a ser grabada, podréis verla en cualquier momento. Comenzamos. El curso se llama Pentesting con Kali Linux desde cero. Esto significa que vamos a aprender a hacer pentest desde cero, partiendo completamente desde cero. Con nuestro curso de Pentesting de Kali Linux te introduciremos partiendo desde cero en el mundo de la ciberseguridad y el hacking ético. Este curso te capacitará para entender cómo funciona el sistema operativo por excelencia en el mundo de la ciberseguridad y el pentesting. Aprenderás a utilizar las herramientas necesarias para poder iniciarte en este mundo tan apasionante como es la ciberseguridad y el hacking, así como las fases para la realización de un pentest. Con esto quiero decir que una vez hayamos realizado este curso, estaremos capacitados para hacer pequeños pentests, ya sea a un portal web, a una red, etcétera. ¿A quién va dirigido este curso? Este curso va dirigido a toda aquella persona que quiera obtener los conocimientos necesarios para iniciarse en este mundillo. Desde luego, una vez se hace este curso, no es que vayamos a ser un pentester profesional, pero desde luego sí vamos a tener los conocimientos necesarios, como valiéndonos del sistema operativo Kali Linux, poder realizar lo que es una auditoría de ciberseguridad, ya sea a un portal web, a un servidor o a una red. El objetivo que tiene este curso es capacitar al alumno con suficientes conocimientos y habilidades como para realizar pruebas de penetración y auditorías en seguridad informática. Como he comentado anteriormente, ya sea a un portal web, a una red wifi, a una red cableada o a un servidor. Este curso nos va a capacitar perfectamente para eso. Y como os comento, es un curso totalmente desde cero. Vamos a aprender conceptos de pentesting básicos desde cero, para que todo el mundo lo entienda bien, y terminaremos sabiendo hacer ejecución de exploits, ¿vale? Aprenderemos varias técnicas de ataque y el uso de herramientas que serán efectivas en nuestra materia y en nuestro trabajo. El primer módulo que vamos a tratar en este curso es el de área legal. ¿Por qué de área legal? Porque esta es la primera parte en un pentest que ya iremos viendo más adelante. Primero trataremos lo que es un contrato de servicio, qué es un contrato de servicios sobre pentesting y cómo funciona. También veremos varios tipos de acuerdo de confidencialidad, muy necesarios en la tarea que realizamos, ya que como pentester, entre otras cosas, vamos a tener siempre acceso a datos críticos, delicados o muy confidenciales. Veremos qué tipos de pentest hay. Normalmente está el de caja blanca, caja negra o caja gris, pero no obstante, veremos varios tipos de pentest y cuándo hay que aplicar y cómo aplicar el que sea necesario. Veremos qué equipos están involucrados dentro de lo que es un pentesting. Está el equipo rojo o el equipo azul, pero veremos a ver en dónde encaja cada uno, ¿vale? Y veremos cuáles son los objetivos de estas pruebas, de este tipo de pruebas. Eso lo tocaremos en materia de área legal. Luego, una vez pasemos la parte legal, que digamos una parte más teórica, sí quiero recalcaros que esto es un curso totalmente teórico y práctico, sobre todo práctico. La mayor parte del curso es práctica. Iremos viendo la teoría, pero es que al mismo tiempo vamos a ir viendo la parte práctica. La vamos a llevar de forma simultánea, ya que veremos cómo tendremos nuestro propio laboratorio virtual en nuestra máquina instalado y al mismo tiempo también tendremos nuestro propio laboratorio online en el cual podréis hacer las pruebas web.
En el módulo 1 seguiremos viendo cómo es la instalación del sistema operativo sobre VirtualBox. Tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar siempre sobre una máquina virtual, en el caso de este curso. Aunque Kali Linux es un sistema que se puede instalar de forma nativa, pero en este caso lo que vamos a hacer es instalarlo dentro de una máquina virtual. Por lo tanto, vamos a ver durante el curso cómo descargar nuestra máquina virtual, cómo descargar y de dónde descargar nuestro sistema operativo. Instalaremos dentro de la máquina virtual al sistema operativo, configuraremos la máquina virtual y configuraremos nuestro sistema operativo dentro de la máquina virtual. Como os digo, esto va a ser totalmente práctico y desde cero. Vamos a aprender desde abajo hasta arriba. Una vez hayamos pasado el módulo de instalación, lo que vamos a hacer es un recorrido completo por el sistema operativo. Veremos qué es Kali Linux, en qué consiste, cómo funciona, qué herramientas tiene el sistema operativo para la realización del pentesting y las herramientas de oficina que en nuestro día a día también son muy importantes, sobre todo a la hora de hacer los reportes e informes. Luego instalaremos el sistema operativo metaexplotable. Esto sería el laboratorio virtual en nuestro sistema sobre el que vamos a trabajar. Será un laboratorio controlado. Es un sistema operativo completamente vulnerable sobre el cual podremos ir poniendo en práctica todo lo que vamos a ir aprendiendo durante el curso, paso a paso, de forma que veamos resultados y, sobre todo, y lo más importante, que aprendamos. Instalaremos, como os digo, el sistema metaexplotable sobre la VirtualBox, configuraremos el sistema, ¿vale? Y daremos inicio a este sistema operativo, con este primer inicio del sistema operativo. Una vez tengamos configurado nuestro laboratorio y ya tengamos instalado nuestro sistema operativo sobre la máquina virtual, comenzaremos con comandos básicos. Como os he comentado, esto desde cero. Aquí, para hacer este curso, no hace falta saber absolutamente nada. Solamente disponer de un ordenador en el cual podamos instalar el software y los sistemas que necesitemos, y vamos a empezar desde lo más bajo. Por lo tanto, en comandos básicos se va a dividir en dos partes. Una parte veremos los comandos más básicos y en la segunda parte unos comandos un poquito más avanzados, de forma que podamos empezar a trabajar con nuestro sistema operativo. Tenemos que tener en cuenta que en el mundo del pentesting trabajar con la terminal es completamente importante. Después pasaremos al módulo de fases del pentest. ¿Qué contiene? O sea, ¿cómo empieza un pentest? ¿Cuáles son las fases? Como hemos comentado ya en la primera diapositiva, empezamos por el área legal, ¿vale? Que es la parte que nos va a garantizar a nosotros, nos va a dar protección frente a lo que podamos hacer o no. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de pentesting, hablamos de operaciones de intrusión. Y cuando intrusionamos un sistema, podemos encontrarnos con información muy delicada, por lo que tenemos que estar completamente protegidos jurídicamente hablando, para que no, por un malentendido, pues podamos tener un chasco. Por lo tanto, la parte legal es la primera y, por lo tanto, una de las más importantes durante el pentesting. Luego pasaremos a la fase de recolección de información, la típica information gathering. Esta es la parte en la que vamos a aprender cómo recoleccionar información sobre nuestro objetivo. Ya puede ser un portal web, ya puede ser una red o ya puede ser cualquier tipo de pentest al que nos estemos enfrentando. Un servidor, lo que haremos será recolectar información de varias formas. Ya lo veremos más adelante qué tipo de forma hay, ya sea con footprinting, fingerprinter, etcétera. Luego pasaremos a la fase, una vez hemos pasado por la fase de recolección de información durante el pentest, lo que haremos será la búsqueda y descubrimiento de vulnerabilidades, basándonos principalmente en esa fase previa de recolección de información que hemos hecho. Una vez hemos localizado o descubierto esas vulnerabilidades, pasaremos también a la fase de explotación de las vulnerabilidades descubiertas. En el módulo de explotación veremos herramientas y formas de explotar los sistemas de las vulnerabilidades que hayamos descubierto. Una vez hayamos pasado por el módulo de explotación, pasaremos al módulo de posexplotación de vulnerabilidades. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que una vez ya hemos intrusionado el sistema, veremos formas de crear puertas traseras, etcétera, de forma que hagamos una permanencia dentro del sistema. Y, por último, trataremos la redacción de informes. Hay muchos tipos de informes. Está el informe técnico y el informe ejecutivo. Veremos varios tipos, modelos, cómo se realiza y cuál es la forma en la que tendremos que ir avanzando sobre esto.
Ahora voy a dar paso a mi compañero Jonathan para que os explique un poquito lo que es la fase del Gathering Information, lo que vais a ver durante el módulo de este curso. Jonathan, adelante. Bien, pues como ya hemos visto previamente, después de ya pasar por todas esas fases, empezaremos ya a lo que viene siendo la recolección de información. ¿Esto qué es? Esto es muy importante porque antes de empezar a intrusionar un sistema, antes de empezar a utilizar herramientas ofensivas, hay que ver de forma inofensiva los tipos de escaneo que vamos a poder realizar para ver dónde podemos encontrar esas brechas de seguridad. Veremos herramientas para escanear distintos tipos de sistemas y veremos las técnicas que se dividen en footprinting y fingerprinting, más bien, para que lo entendáis mejor, en pasivo o ofensivo. Veremos también un pequeño módulo de OSINT, que es el OSINT, porque también es importante a la hora de cara a un pentest, y veremos cómo trata también. Por ejemplo, vamos a ver una web como es Sweetbiz, como estáis viendo en pantalla, que esta web simplemente es para recolección de información pasiva. No vamos ahora mismo a hacer ningún tipo de ataque, ningún tipo de escaneo que sea ofensivo. Con esta página vamos a conseguir sacar información que es muy importante a la hora de hacer un pentesting, como por ejemplo saber la IP a la que nosotros vayamos a hacerle pentesting. Debemos saber, por ejemplo, si esa IP la comparte con demás dominios o es única, porque si la comparte con demás dominios, nosotros al estar atacando a tantísimos dominios que están compartiendo ese IP, estaríamos haciéndole un escaneo, intrusionando en el servidor ese que alberga tantísimos sitios. Luego veremos también otra herramienta que está en Internet también, que es Sodanio, que también nos va a dar información pasiva sin tener nosotros que realizar ningún tipo de escaneo. Esto es más bien información indexada que va a tener esta propia página, como por ejemplo el sistema operativo, si alguna vez ha tenido o tiene algún tipo de vulnerabilidad, puertos que tenga abiertos, etcétera. Ya después de ver todas las herramientas pasivas, vamos a empezar con las ofensivas. ¿Vale? Las ofensivas, digamos que ya son en las que nosotros partimos de la base que tenemos que empezar a utilizar scripts para hacer de una forma un poco más ofensiva escaneos a la página web para sacar más datos que no nos van a dar públicamente sin tener que realizar este tipo de escaneo. Por ejemplo, aquí en esta imagen, como veis, aparte de estar dándonos IP, nos está dando el servidor que tiene, etcétera. Eso ya lo veremos más adelante. Ahora tampoco, viendo estas imágenes, os volváis locos porque hay muchísimo código y a lo mejor no os enteráis, pero es para que tengáis un primer vistazo. Recordad que este curso es Kali Linux desde cero, o sea que no vais a tener ningún tipo de problema. Aunque veáis tanto código como estáis viendo ahora mismo, vais a poder entenderlo desde cero porque es como lo vamos a aplicar desde cero. Después veremos otra herramienta llamada Nmap. Esta es la más conocida, la más utilizada. Esta es nuestra navaja suiza. Esta es la que más vamos a usar, de la que más vamos a depender, porque tiene tantísimos módulos que nos va a ser indispensable al día a día del pentester. Esto lo que va a hacer va a ser tanto darnos escaneo para saber los puertos que tenga abiertos, que tenga filtrados, como también pequeños módulos que tiene, como por ejemplo descubrir vulnerabilidades que puedan haber de una manera muy rápida, sin tener que estar indagando más. Esto digamos que lo hacemos al principio, antes de empezar de lleno con lo que vienen siendo utilizaciones de scripts o exploits. Y luego también tiene un pequeño módulo de fuzzing, que fuzzing ya veréis lo que es simplemente a raíz de una página, los directorios que pueda tener la página ocultos, podéis descubrirlos. Ya eso lo veréis en el curso, ahora mismo tampoco es como os estoy diciendo, no necesitáis saber qué significa fuzzing, pero sin problema. Después, por ejemplo, lo que os acabo de decir de la vulnerabilidad, Nmap tiene un pequeño módulo, como estáis viendo aquí, que si os fijáis, los dos cuadrados que están ahora mismo marcados, el de arriba azul, si os fijáis, con este módulo nos está diciendo que tiene ahora mismo el inicio de sesión permitido en un FTP. Entonces ya, dependiendo de eso, ya iremos viéndolo en el módulo de búsqueda de vulnerabilidades, iremos viendo cómo poder intentar explotar ese acceso que nos está permitiendo para poder conseguir una shell que se llama, para conseguir conexión con el servidor. De igual manera, en el cuadro de abajo azul, veréis que nos está arrojando también una vulnerabilidad bastante seria, que nos está diciendo que en la base de datos, MySQL, el usuario de root no tiene contraseña, la tiene vacía. Entonces ya, fijaos que simplemente con este pequeño módulo de Nmap sacaremos información muy interesante sin meternos mucho más de lleno. Aparte de todo esto de script, Nmap también alberga muchísimos más scripts que ya lo veremos. OSINT, ¿qué es OSINT?
OSINT es la búsqueda de fuentes abiertas, es decir, lo que nos da Google, lo que nos puede dar Facebook, YouTube, todas las búsquedas que nosotros podamos hacer y que podamos buscar referente a una empresa. Por ejemplo, aquí es una página que ya veréis en el módulo, en el pequeño módulo de OSINT, que referente a la empresa de Google, por ejemplo, estamos viendo que hemos conseguido sacar de una manera muy sencilla el NIF, la provincia donde está y su situación mercantil. Simplemente OSINT es una búsqueda de saber, por ejemplo, si estamos buscando información acerca de una página web, esa página web, si tiene alguna persona relacionada, algún tipo de correo electrónico, un teléfono, o si fuese OSINT hacia una persona, saber, intentar descubrir su DNI, descubrir su número de teléfono, pero todo esto sin llegar a hackear, digamos, entre comillas, con fuente abierta, con información que está pública, porque la información pública os puede parecer que es muy sencillo buscar las cosas, pero no es tan sencillo, hay que saber buscar. De hecho, hay muchísimos cursos relacionados para ello más profesionalmente que también tenemos nosotros. Después vamos a ver un apartado que este es muy importante, que es el cifrado y la esteganografía. ¿Qué es la esteganografía? La esteganografía es, digamos, la ocultación de, a lo mejor en una propia imagen, para que lo entendáis, dentro de una imagen nosotros podemos ocultar al texto, podemos ocultar imágenes, sonidos, formas. Es una manera, digamos, de guardar datos que no queremos que gente normal, digamos, entre comillas, sepa, pero alguien que sepa hacerlo pueda descubrir esta información. Y luego nos pasamos a los tipos de cifrado. ¿Qué tipos de cifrado tenemos? Vale, pues cifrados, tenemos muchísimos cifrados. Os hemos puesto aquí los más básicos, como son MD5, ROS13, base 64, que cada uno cifra de una manera. Y, por ejemplo, una palabra, por ejemplo, la palabra pentest, podemos cifrarla en distintos tipos de cifrado para que si una persona que esté dedicado a ello o un pentester encuentre un código que pueda resultarle raro o encuentre alguna contraseña cifrada en algún tipo de cifrado, sepa cómo poder descifrarla. Recordad, como vuelvo a decir, que esto es Kali Linux desde cero. No vaya a tener ningún problema, aunque ahora en la charla os parezca esto un mundo, es muy sencillo porque vamos a empezar desde las bases, vaya a empezar incluso, vamos, es que vaya a tocarlo todo desde cero. Aquí, por ejemplo, os he hecho una prueba para que veáis. Pentest en MD5, si os fijáis en la primera frase, a la derecha estaría convertido en MD5. Ese MD5, ese código que nos está dando, que se llama hash, ese código largo que nos está dando es la palabra pentest convertido a MD5. Igual que un poco más abajo la tenemos a la derecha convertida en base 64. Y más abajo a la derecha la tenemos convertida en ASCII. Eso para que vosotros lo veáis así por encima, son distintos tipos de cifrado que ya iremos tocándolo. Como ya os he dicho, la esteganografía no es más que la ocultación de objetos, señales, sonidos, información en general que puedan haber en imágenes, en vídeos, en cualquier tipo de archivo que nos podamos imaginar. Ya veremos también cómo hay herramientas, tanto online como scripts personalizados para Kali Linux, con los que podremos ir tratando y veremos también de una forma más automatizada cómo poder desencriptar todo esto y obtener esos datos que nos interesan. Ahora ya nos metemos con el módulo 6, que es la búsqueda de vulnerabilidades. Esto ya es una fase muy importante porque aquí realmente es donde vamos a ver las vulnerabilidades potenciales que vamos a tener para después poder explotarlas. Entonces vamos a ver en este módulo las herramientas para la búsqueda de vulnerabilidades, las técnicas que vamos a utilizar para ver si una configuración en los sistemas está mal hecha y vamos a ver también las páginas web, sobre todo, cómo las bases de datos también son vulnerables si no las tienen bien configuradas. Esto, por ejemplo, es una página que se llama ExploitDB, que es una página que alberga la grandísima mayoría de exploits que hay para servicios que puedan estar desactualizados o no estar tan actualizados o incluso algunos actualizados. Simplemente es una página que busca un servicio que te interesa, por ejemplo, un FTP, digamos en su versión 2.3.4, y a lo mejor aquí hay un exploit para esa versión. Para esa versión, ese exploit, a lo mejor lo que conseguimos con ese exploit, como el que hemos visto antes en la imagen, que nos permitía un acceso como Anonymous, pues quizás con este exploit podamos conseguir explotar ese acceso y conseguirlo. WAF también, como veréis, lo volvemos a mencionar porque es muy importante. También veremos información muy importante en WAF, como por ejemplo, si os fijáis abajo, partiendo de la cuarta línea, veréis, en la cuarta línea, mirando para, desde abajo, pone Apache 1.3.42. Vale, pues esa es la versión del servidor y
está muy desactualizado. Aunque vosotros no lo sepáis, cuando ya empecéis a tocarlo, ya os iréis dando cuenta de que las versiones, conforme vais viendo distintos tipos de versiones de servidores, de servicios, os iréis dando cuenta que unas están más desactualizadas que otras y diréis, hey, eso yo creo que es vulnerable. Entonces, Huawei también juega un papel muy importante en la búsqueda de vulnerabilidades porque encontraremos también muchísimos servicios que puedan estar desactualizados. Y luego, lo que son, digamos, los LeakDBs. Un SQLi, digamos, las páginas web tienen bases de datos, es decir, donde nosotros nos registramos, esa página web está teniendo nuestro correo electrónico, nuestra contraseña, nuestro nombre si hemos dado, nuestro DNI si lo hemos puesto en esa página, si es una página a lo mejor de compras, un PrestaShop, a lo mejor tiene también tarjetas de crédito, datos en general, ¿vale? Pues a través de enlaces, como el que estáis viendo ahí arriba, podremos ver si son vulnerables para la extracción de estos datos. Si os fijáis, poniendo una simple comilla arriba, nos ha arrojado abajo un error que ya veremos en el módulo de SQLi, de la explotación de SQLi, cómo explotar este error y conseguir extraer esos datos. Esto es muy importante, tenerlo a salvo. Las propias páginas web, tener seguridad, porque simplemente extrayendo estas bases de datos podríamos sacar los datos de una persona si los tiene rellenados completos. Imaginaos el nivel de peligrosidad que puede tener esto y la de... Y luego ya nos vamos al último módulo que yo os voy a dar, que en este caso va a ser el módulo 7, que es la explotación de todas estas vulnerabilidades. Vamos a ver la utilización de la página que hemos visto antes, de DBExploit, cómo buscar exploits ahí. Vamos a ver herramientas hechas en el lenguaje de Python, aunque también veremos en el lenguaje de Perl, en el lenguaje en C, veremos varios lenguajes. Veremos también cómo utilizar Metasploit, veremos cómo usar Bursuit, SQLmap, que es para explotar la vulnerabilidad que acabamos de ver de SQLi, cómo explotar un CMS, que es un gestor de contenido, y una vez consigamos una shell en cualquier servicio que hayamos explotado, cómo poder aprovechar esa shell al 100% o incluso cómo conseguir una escala de privilegios si en esa shell no hemos conseguido el acceso que nos interesaba como root, que root, digamos, es el que más permisos tiene. Como veréis en la página que os he mencionado antes, veremos cómo se usa. Y veremos también cómo utilizar Python 3, que por ejemplo es un lenguaje muy importante a la hora de exploit. Si os fijáis aquí, simplemente estamos ejecutando en Python 3 un exploit para un FTP, que es un servicio de transferencia de archivos, y le estamos diciendo simplemente, si os fijáis arriba del todo de la imagen, que lo queremos hacer en la IP 192.168.0.129, en el puerto 21, y le estamos diciendo que nos ejecute el comando whoami. Whoami es el comando para saber quién soy, qué permisos tengo dentro de esa consola. Y si os fijáis abajo del todo, nos dice root. Entonces, esto es un exploit, así para que lo veáis. No, recordad, es Kali Linux desde cero, no vayáis a hacer el lío, simplemente para que tengáis una vista así por encima. Fijaos como con un exploit hecho en Python 3, que fácil es su utilización, que abajo ya hemos conseguido vulnerarlo y nos está diciendo que somos root. Después veremos también Metasploit Framework, que es un framework mucho más sencillo, que es igual que el que acabamos de ver en Python 3, solo que este está en Metasploit. Este es más automatizado. Si os fijáis, es sobre el mismo servicio, un FTPD 2.34, y esto simplemente es meter el host al que se lo vamos a hacer, la víctima, y explotarlo. Y si os fijáis abajo también del todo, nos ha dado root, nos ha dado simplemente conexión con el servidor. Hemos explotado la vulnerabilidad de dos maneras distintas. Todo esto ya lo veremos en el curso, todas las bases, cómo lo iremos viendo, cómo iremos haciendo todo esto, cómo se utiliza Metasploit, cómo se abre cualquier tipo de script. O sea, que no os preocupéis, que todo lo vais a tener desde cero. También veremos Bursuit. Bursuit es muy interesante porque es un programa que lo que nos permite es los paquetes interferir entre ellos, conseguir así acceso a servidores o incluso hacer fuerza bruta. También tiene módulos de fuerza bruta hacia las páginas web, ya lo veremos también. SQLmap, que es el que hemos visto antes, en el SQLi, digamos, en lo que hemos sacado en la página web respecto a las bases de datos. Este es el script que vamos a utilizar para explotar esas bases de datos y sacarlas. Ya veremos también cómo se utiliza. CMS son gestores de contenido, como por ejemplo tenemos WordPress, seguro que muchos de vosotros lo conocéis, o Joomla, está PrestaShop, hay muchísimos gestores de contenido, Magento, seguro que algunos conocéis porque son muy famosos. Y como último apartado, el que os he dicho de Shell, veremos cómo explotar una Shell, cómo conseguir, si a lo mejor conseguimos entablar conexión con el servidor y a lo mejor no tenemos permiso como para hacer escritura, crear archivos, conseguir hacer cosas, nuestras tratadas dentro del servidor, veremos cómo conseguir hacer una escala de privilegio hacia root dentro de la shell y poder aprovecharla al 100%.
Y con todo esto os dejo ya con mi compañero que va a repasar, a deciros los últimos módulos y todo eso serían los módulos que yo os voy a dar en cuanto a explotación web. Bueno, pues continuamos. Una vez hayamos terminado con el módulo de explotación, pasaremos al módulo de posexplotación. ¿Qué es posexplotación? Con posexplotación lo que vamos a hacer es mantener los accesos. Una vez hemos intrusionado un sistema y tenemos acceso, vamos a utilizar técnicas y programas, scripts, que nos permita mantener el acceso dentro del sistema que hemos en este caso intrusionado. ¿Por qué? Porque es muy posible que si el administrador de sistema o mismo una actualización automática con la que cuente, por ejemplo, un servidor, cierre o parche esa vulnerabilidad y ya no tendríamos acceso. Por lo tanto, en la explotación lo que haremos será intentar mantener ese acceso, ¿vale? ¿Cómo? Pues con la creación de puertas traseras, podemos utilizar scripts creados incluso por nosotros mismos. Ya os digo que este curso es desde cero y vamos a aprender de todo, ¿eh? Simplemente estamos haciendo una pequeña introducción de lo que vamos a ver durante el curso, pero por supuesto vamos a tocar muchísimos scripts, muchísimas herramientas que iremos viendo. Podremos agregar usuarios, a usuarios incluso que podremos ocultar, de forma que los mismos administradores de sistemas, una vez hemos intrusionado el sistema, no sepan que estemos dentro. De esa forma, pues también podemos poner a prueba no solamente lo que son los sistemas a nivel técnico, sino también a los empleados, ¿vale? Y veremos muchísimas herramientas que tengan que ver con lo que es la posexplotación. Luego, este módulo a mí me encanta. Yo concretamente estoy muy especializado en redes, ¿de acuerdo? Vamos a ver el módulo de ataque a redes. ¿Qué trataremos en este módulo? Pues veremos qué es Ethernet, qué es una red Ethernet o cableada. Veremos qué son las redes Wi-Fi, cómo funcionan, cómo podremos trabajar sobre esas redes, cómo podremos hacer pentest sobre esas redes. Veremos también qué es un sniffer de red, qué son los sniffers de red, cómo funciona, para qué sirven. Veremos varias herramientas lo que es en relación a los sniffers de red. Veremos Ethercat, veremos DSNIF, veremos Wireshark, veremos muchas herramientas que nos permitirá hacer nuestro trabajo a la hora de auditar una red. En definitiva, son herramientas para el pentest. Veremos qué tipos de ataques a redes wireless hay. Hay varios tipos. Podemos utilizar un ataque de fuerza bruta sobre una red o podremos utilizar lo que es un ataque de Evil Twin, que ya os digo, no os liéis. Ya veremos cómo es porque aquí lo vamos a explicar todo desde abajo. Y veremos lo que es una auditoría a un router. A un router, eso que tenemos casi todo el mundo en casa, sobre el cual tenemos internet, que nos parece que a veces no es muy importante, muchas veces nos guiamos por los consejos que nos dan la propia compañía o instaladores que vienen a ponérnoslo, pero veremos lo fácil que es, si no está correctamente configurado, intrusionar este sistema. El router realmente es una de las mayores puertas de entrada a las empresas. O sea, eso lo iremos viendo poco a poco. Y ya pasaremos al último módulo. Una vez ya hemos pasado por todo esto, pasaremos al módulo de informe técnico y ejecutivo. Tenemos que tener en cuenta que una vez estamos realizando nuestro pentesting, siempre habrá un informe técnico, que será en el que reflejemos todo lo que hemos hecho durante las pruebas de una forma técnica para que los administradores de la empresa al que se lo vamos a entregar sepa qué se ha hecho, cómo se ha hecho y dónde hemos llegado. Y luego tendremos el informe ejecutivo, que no es más que el informe técnico traducido al castellano, para que los directivos que no tienen un perfil altamente técnico puedan entender qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos sacado y cómo ha funcionado. Y veremos herramientas de apoyo para poder trabajar con estos informes. Veremos varios modelos, etcétera. Y con esto hemos acabado lo que es esta pequeña introducción. Y digo pequeña porque realmente nos estamos quedando muy cortos. Hablamos que este curso, entre teórica, práctica y todas las pruebas y prácticas que vamos haciendo sobre los laboratorios, nos vamos a unas 200 horas. Esto solo es una pequeña introducción para que veáis que una vez lo hagáis, vais a salir de aquí preparados para hacer lo que es un pentest a un portal web, vais a salir de aquí preparados para lo que es hacer una auditoría a un servidor y vais a salir de aquí preparados para hacer una auditoría a una red o a redes o a Wi-Fi utilizando el sistema por excelencia que es Kali Linux. Si tenéis alguna pregunta podéis escribirla en el chat, aunque yo creo que más o menos estáis puestos, ¿no?
Sí, Marta, respecto a lo que es un CSRF, veremos que es un cross-site request forgery, veremos que es un cross-site scripting, un SQLI, todo eso lo trataremos en el curso. El curso tiene alrededor, Alfredo, de 200 horas. Yo calculo que tiene unas 70 horas entre teoría y práctica. Lo que pasa luego durante la explotación, todo lo que vais a poner en prueba sobre los laboratorios rondaría las 200 horas. No es que tenga una durabilidad de meses, sino que es cuando acabes esas 200 horas. Tienes que tener en cuenta que entre práctica y práctica y entre módulo y módulo vais a hacer un pequeño examen, un pequeño test para ver que lo estáis haciendo bien. Pero que aproximadamente son unas 200 horas. Ya dependiendo la cantidad de horas que le puedas dedicar al día, durará más o durará menos, Alfredo. También tienes que tener en cuenta que tenéis tutorías, ¿de acuerdo? ¿Qué significa tutoría? Que pondremos a vuestra disposición un correo electrónico y un día a la semana tutorías telefónicas para cualquier tipo de duda que tengáis, podáis solucionarla vía telefónica o vía email con nosotros. Las clases son, José Antonio, las clases son grabadas, ¿de acuerdo? Son todas grabadas para que las podáis hacer en cualquier momento. ¿Qué significa? Significa que puedes conectarte cuando tú quieras, pero sí que os vamos a dar toda la semana tutoría para en el momento que os surja cualquier tipo de duda, o bien las consultéis por correo electrónico o bien vía telefónica. Solo tenéis que llamar y preguntar qué duda tenéis y automáticamente os la vamos a resolver. El precio, Alfredo, os lo va a comunicar los compañeros de administración en breve. A los que habéis estado interesados y os habéis apuntado a la charla, os van a dar esa información directamente. Gracias a ti por estar aquí. Examen como tal, José Antonio, no hay. Lo que nosotros ponemos son unos test, digamos. Y diploma de finalización de curso sí hay. Un diploma en el cual, además, va a acreditar todos los módulos que hayáis cursado durante el curso, ¿vale? Es un diploma muy bueno. Aquí en Granada, de hecho, está muy reconocido por la academia que lo da, y ya os digo que es un diploma en el que va a reflejar todo lo que veis durante el curso. ¿Alguna duda más? Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, aprovecho para volver a daros a todos las gracias por estar aquí y avisaros de que ya en los próximos días los compañeros se pondrán en contacto con vosotros para responder a vuestras dudas y para informaros del coste de curso, etcétera. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por asistir a esta charla.